Esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que tal vez muchos ya hemos escuchado por muchos años, que es la siembra y la cosecha. Quiero retomar algunos puntos que precisamente vimos en la predicación pasada, a cargo de nuestra hermana Esther, puntos que también son muy importantes reafirmar, hermanos, y uno de ellos es precisamente la fe y también las ofrendas, los diezmos, el agradecimiento de nuestros corazones, pero a través de la fe, a través de ese amor hacia la obra de Dios. Pero antes de adentrarnos al tema principal, hermanos, quiero enfocar también el tema a la parte del crecimiento de nuestras vidas. ¿A cuántos no nos ha pasado, hermanos, hermanas, que en el sembrar una planta, una semilla, a veces no cosechamos lo que esperamos? Que de repente dicen nuestras hermanas, pero si era tomate y resulta que me sale otra verdura o otra fruta. O nuestros hermanos o algunos que nos ha tocado estar en el campo, dicen voy a sembrar maíz, pero de repente me sale otro fruto. Entonces, aún en la naturaleza, hermanos, aún al momento de sembrar tenemos que saber elegir qué tipo de semillas y en qué tipo de campo vamos a sembrar para poder cosechar. Y esta parte, hermanos, es muy importante porque desde el principio, desde la creación de Dios, hablar del tema de la siembra y de la cosecha, hablar de la semilla que vamos a sembrar en tierra fértil, pues ya estaba predicado y estaba escrito. Voy a retomar una lectura bíblica que está en el libro de Génesis, si alguien la quiere buscar. Génesis capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Y le doy lectura, hermanos. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que dé fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Vemos aquí entonces, hermanos, que hablar sobre las semillas y los tipos de frutos estaba desde el principio, desde la creación de Dios. ¿Por qué quiero retomar esto, hermanos? Porque cuando nos adentremos al tema precisamente de la mayordomía y precisamente en la parte del qué tan agradecidos, qué agradecidos somos con Dios, tiene que ver mucho de lo que nosotros sembramos y lo que cosechamos. Quiero aclarar esta parte también, hermanos, que en el versículo que leímos no podemos tomar algo como en otras denominaciones ha pasado, que el hecho de ser agradecidos con Dios, el hecho de dar a Dios lo que le corresponde, no quiere decir que en la cantidad que tú des vas a recibir. Como muchos dicen, si tú das 100 vas a recibir 200, si das 500 vas a recibir más. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Entonces, cuando hablamos de las semillas, hermanos, primero tenemos que analizar que en nuestra vida como cristianos, como creyentes, ¿qué tipo de semilla hemos sembrado a lo largo de nuestras vidas? ¿Qué tipo de cosecha esperamos recibir en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado, tanto en el pueblo cristiano como en los hermanos o a veces inconversos, que decimos lo que siembras cosechas, ¿no? Si siembras odio, vas a recibir odio. Si das desprecio, vas a recibir desprecio. Sin embargo, hermanos, Dios es un Dios de amor y de misericordia, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero en esta parte, hermanos, dice, la vida es un campo en el cual sembramos lo que origina el Espíritu Santo como los frutos de él. ¿Y por qué, hermanos, quiero retomar la parte que decía nuestra hermana Esther cuando hablaba sobre Caín y Abel?
Y era precisamente el tipo de ofrenda que estos dos varones presentaron a Dios. Y esto fue muchos, pero muchos años atrás. Y es que precisamente la ofrenda que emana del corazón es la que sube a Dios con olor fragante, hermanos. Y decimos, bueno, y explicaba a nuestra hermana, bueno, ¿por qué una sí fue recibida y otra no fue recibida? Porque precisamente Dios conocía el fondo del corazón de cada uno de ellos, hermanos. Sabía qué ofrenda sí venía con ese amor verdadero. Entonces, como nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que, antes de pasar al tema de nuestras primicias, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, tenemos que también analizar qué tipo de siembra hemos puesto en nuestros corazones, qué tipo de siembra, qué tipo de semilla le hemos permitido a Dios que haya sembrado en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque podremos ser bondadosos para con Dios, pero si mi corazón está lejos de Él, si mi corazón existe amargura, odio, rencor, pues yo creo que no es una semilla en la cual vaya a producir buenos frutos. Y sobre todo, hermanos, que cuando nos presentemos delante de Dios, pues no habrá no va a ser bien recibida, tal como lo dice su palabra, con el ejemplo de estos dos varones. En uno era compromiso y el otro era de un corazón sincero, hermanos. Entonces, ¿qué tipo de semillas somos, hermanos, delante de Dios? Desde ahí tenemos que partir, tenemos que analizar qué tipo de semillas somos en la obra de Dios y en la casa de Dios. Recordemos, hermanos, que hay semillas que producen árboles frutales, pero también hay semillas o plantas que solamente son de adornos. Entonces, como cristianos, hermanos, tenemos que analizar, pues si la semilla que hemos sembrado en nuestros corazones, que le hemos permitido a Dios que Él ponga en nuestras vidas, sea de un árbol frutal o simplemente hemos sido una planta para adorno. Y recordemos que cada planta, esto normalmente le pasa a nuestras hermanas, colocan o siembran una plantita, dice, porque es que se ve bonita, se ve bella, porque adorna mi casa, adorna mi jardín, ¿no? Pero esas son plantas que solamente sirven para adornos. Pero yo creo que la planta o la semilla que Dios quiere en nuestros corazones es aquella que da buenos frutos, es aquella que produce, como dice su palabra, la que acabamos de leer, que produzca la tierra semilla y árbol que dé buen fruto. Ahora, también existe una parábola cuando dice que todo árbol ¿qué dice, hermanos? Que no dé buen fruto o que no dé fruto será cortado y ¿qué? Echado al fuego. Pueden haber frutos o pueden haber árboles que se siembran pero que no dan frutos. ¿Y a cuántos nos ha pasado que hemos puesto una naranjita y nunca da frutos? Y lo primero que dice, pues ya la voy a cortar, no sirve. Que voy a sembrar una mata de mango y de plano nunca dio fruto y pasaron años y nunca dio fruto, hermanos. Pero también hay algo muy importante en nuestras vidas, hermanos, que no solamente es poner la semilla, sembrar, y por muy buena que sea la tierra, hermanos, pueden haber que los frutos no se vean, hermanos. ¿Por qué pasa eso, hermanos? ¿Por qué pasa en la vida del cristiano el que la tierra puede ser muy trabajada, incluso puede ser de un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, hermanos? Hace muchos años, cada uno de nosotros sabemos en qué momento recibimos a Cristo en nuestros corazones. Y Dios encontró una tierra que estaba dañada, una tierra que necesitaba de ese fertilizante espiritual.
para que ahí se pudiese sembrar una semilla que diera frutos. Y así fue en nuestros corazones, cada uno en su tiempo, el que Dios sembró esa palabra de esperanza y de vida eterna. Pero no solamente era eso, hermanos. Dios puso a su Hijo unigénito, lo entregó por amor y nos dio esperanza de vida eterna. Pero también, hermanos, dependía de la tierra y dependía del agricultor el qué tipo de cosecha iba a producir su semilla o su fruto. ¿Qué pasa, hermanos? A veces estamos pasando por situaciones difíciles. Y vamos a poner un ejemplo muy claro, el tema económico. No tengo trabajo o simplemente no me alcanzan los recursos, estoy endeudado. Y vengo delante de Dios, vengo delante de la presencia de Él, humillado: Padre, necesito de ti. Ayúdame, ten misericordia, dice Dios, en mi bondad y en esa misericordia yo te auxilio, yo te daré. Pero para eso, hermanos, también Dios necesita un corazón contrito y humillado en el cual pueda haber arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando a esa tierra no la fertilizamos? ¿Qué pasa cuando a esa tierra no la regamos? Pues va a ser una tierra estéril, una tierra en donde no va a haber cosecha alguna, hermanos. Pues eso pasa también en la vida del cristiano, hermanos, cuando la tierra y la semilla que fue sembrada, que es ese primer amor que Dios puso en nuestros corazones, no es cosechado, que no es regado, que no es fertilizado, que no es limpiado. Entonces, esa parte, hermanos, Dios reclama de nuestras vidas. Y Dios nos pregunta, bueno, entonces, ¿cómo estás preparando la tierra en el que fue sembrada mi palabra? ¿Y por qué entrar a esta parte, hermanos? Porque al momento de pasar a la otra, vamos a ver qué tan importante es primero analizar cómo estarán nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cómo está mi manera de vivir y mi manera de pensar, hermanos, en mi vida? Qué tanta necesidad tengo de Dios para poder serle un hombre fiel y verdadero, una mujer, un joven fiel y verdadero ante Dios. Y Dios nos pregunta, bueno, entonces, ¿qué tipo de semilla has permitido que yo siembre en tu corazón? ¿Vives con odio? Pues no vas a tener buenos frutos. ¿Vives con amargura? Pues nunca vas a ser feliz. Y si hemos sembrado ese tipo de semillas, hermanos, en nuestros corazones, pues ¿qué tenemos que hacer? Arar la tierra, recoger lo que no sirve y escoger la semilla que Dios quiere y colocarla en la tierra que Él quiere, hermanos. Tenemos que trabajar en nuestros corazones, tenemos que trabajar en nuestras vidas, tenemos que trabajar en nuestro diario vivir y permitirle a Dios que Él sea el fertilizante de todos los días en nuestras vidas, hermanos. Hay que curar la tierra, hermanos, pero eso solamente lo vamos a permitir si el agricultor lo hace en nuestros corazones. Si le decimos a Dios: entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi ser para que seas tú el que me fortalezca, el que siempre sea una tierra fértil, que siempre lo que se siembre rinda buenos frutos, que cosechemos buenos frutos. ¿Cuántos años podemos, y no quiero ofender a nadie, hermanos, pero cuántos años podemos estar en el Evangelio y todavía no hemos logrado cosechar el primer fruto? Yo siempre me río de una película que a veces veo con mi esposa, muy famosa, de caricatura, que dice: el señor Wilson esperaba cosechar después de 50 años, 40 años, y era el primer fruto que daba, para que en ese momento algo inesperado pasara. Tanto esperar, tantos años esperar para poder dar un fruto, para que en ese momento todo se marchitara. Y así podemos estar en la vida del cristiano, hermanos. Tantos años en el Evangelio y todavía no hemos podido cosechar el fruto.
que todavía tengo rencor para con mi hermano, para con mi padre, con mi madre, con mi vecino. Y nos podemos preguntar, ¿dónde está la cosecha y el fruto? ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos ser un buen ofrendador, un buen diezmador, si todavía en mi corazón no ha habido un cambio verdadero. Si todavía en mi corazón hace falta que haya una transformación, que todavía necesitamos que Dios pueda obrar en mi vida, hermanos. No es solamente de sembrar y colocar esa semillita, sino que también Dios quiere que esa semilla crezca y siempre, siempre produzca buenos frutos. Pasa en algunos frutos que de repente el mismo animalito, cuando la semilla es muy buena, pasa un árbol muy común, el capulín. El capulín, tantito la semilla la come el pajarito. Y mis hermanos más grandes y algunos saben que esa se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo solamente con que vayan dejando un solo grano. Bueno, pues así es la vida del cristiano. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, bueno, también va a dar frutos en el tiempo venidero. ¿Cuándo se va a cosechar? No lo sabemos, solamente Dios sabe. Solamente Dios va a hacer la obra en el corazón en el cual esa semilla se haya plantado, hermanos. Entonces, para poder servirle de la otra manera en el agradecimiento a mi Dios, pues primero tengo que trabajar con mi vida. Tengo que demostrar que realmente Dios ha hecho un cambio verdadero en mi corazón y en mi vida, que Dios realmente ha transformado mi corazón, para que todos aquellos que están alrededor puedan ver la cosecha de lo que Dios sembró algún día en mi vida. ¿Cuántos nos ha pasado, hermanos, que éramos inconversos y un día después ya creí en Dios? Y los vecinos se asombran y dicen, bueno, pero aquel hermano o aquella persona era problemática. Esa persona hacía mucha maldad, pero ya hoy es cristiano. Y empiezan a ver la transformación de esa persona y empiezan a ver ese cambio en la vida de aquella persona. Y esa persona, así como si nada, está empezando a cosechar. Ya no hay comentarios negativos, sino ahora hay comentarios positivos. Porque han visto la transformación y han dicho, bueno, si esa era una tierra estéril, una tierra que no daba frutos, era una tierra que no daba para nada. Sin embargo, realmente pasó algo maravilloso en su vida, que un día antes era lo peor, pero ya hoy esto es totalmente transformado para un servicio de alguien, y ese alguien es nuestro Dios y soberano. Y es por eso, hermanos, que nuestra cosecha dependerá de nuestra siembra, pero se requiere de esa buena semilla, hermanos. Y aquí es donde quiero llegar, en donde la labor del Espíritu Santo hace muchos, pero muchos años dice, Señor Jesús, es necesario que yo me vaya, pero les dejaré a un consolador, les dejaré a alguien que esté en cada momento en sus vidas, en sus corazones, a un lado, y será Él quien dirija sus corazones. Y es por eso, hermanos, que mucha de la cosecha que nosotros deben de generar es a través del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero entrar, hermano. Cuando la hermana Esther comentaba, bueno, es que el producto del agradecimiento o de las ofrendas o de todo lo que le damos a Dios es producto de la fe. Cuando uno siembra, no sabemos, hermanos, si esa semilla va a dar una cosecha. Tenemos la esperanza, no tenemos la certeza, no somos Dios. Pero digo, la voy a sembrar, a ver qué me sale. Pero cuando alguien ha venido, cuando venimos delante de los pies de Dios, de la presencia de Dios y hemos creído, entonces esa fe regeneradora
esa fe que ha transformado nuestros corazones, nos da la confianza y la convicción que lo que sembremos va a dar buenos frutos, hermanos. Que todo lo que pongamos en el nombre de Cristo Jesús va a dar buenos frutos, hermanos. Que todo lo que demos para Dios de todo corazón va a ser abundante, hermanos, incluso para la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí es donde quiero llegar con el tema de las ofrendas, de los diezmos, y cuando dice el que siembra abundantemente va a tener una cosecha abundantemente, pero el que siembra escasamente va a tener una cosecha escasamente. Pero no solamente, hermanos, depende de la cantidad que ofrendemos a Dios. No depende de lo mucho que le demos a Dios, porque no podemos caer en la parte en la que decimos, si yo doy más Dios me va a dar. Hago una promesa y si yo le pongo 500 pesos, Él me va a regresar 1000 pesos. No, hermanos, la Biblia no habla de eso, hermanos. Habla precisamente de que qué tan abundante mi corazón es agradecido con Dios. No es la cantidad, sino la calidad con la que nosotros ofrendemos, hermanos. Podemos dar muchos, hermanos, y luego vamos a decir, bueno, voy a dar mucho, pero no prospero. Doy mucho, pero siempre estoy endeudado o no me alcanza el recurso. ¿Por qué pasa, hermanos? Entonces diríamos, entonces la palabra no cumple lo que dice. Si siembro mucho, pues voy a recibir mucho. No, hermanos, no depende de eso, hermano. Depende del agradecimiento de nuestros corazones. Depende de lo que Dios haya colocado en nuestros corazones, de lo que el Espíritu Santo haya sembrado en nuestros corazones. De eso dependen nuestras bendiciones. Las bendiciones no dependen de lo que le damos a Dios en especies, sino depende de lo que le damos a Dios de todo corazón, de cómo vivo, de cómo me comporto ante la sociedad, de cómo me comporto ante la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la ofrenda con olor fragante que Dios recibe en su presencia. Esa es la parte, hermanos, que debemos entender y comprender, hermanos, que primero tenemos que preparar nuestros corazones. Decía la lectura de Corintios, mandó el apóstol a preparar las ofrendas, a preparar lo que el pueblo tenía preparado para Dios, lo que ya el Espíritu Santo había dispuesto en sus corazones para dar, hermanos. Pero ya con anticipación sabes el agradecimiento a Dios. Ahora tenemos que entender algo, hermanos, y aquí también entra la parte de las primicias. ¿Qué le damos a Dios? ¿Le damos lo primero o le damos las obras? Puede pasar, hermanos, que no ponemos a Dios en primer lugar y a veces solamente le damos a Dios lo que me va quedando, pero no le damos lo primero que Dios nos da. Y también de ahí dependen las bendiciones en nuestras vidas. El que es lo primero que yo le entrego, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, demanda de nuestras vidas, de nuestros corazones, un corazón contrito y humillado. Dios demanda que seamos, que no cosechemos frutos de la carne, hermanos. Me gustaría leer una lectura en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, hermanos. Desde el 7 vamos a leer. La palabra dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, hermanos. Y esa es la mejor cosecha, hermanos.
Esa es la cosecha que Dios nos brinda y la promesa que Dios nos da, hermanos. Que lo que nosotros sembremos no sea para la carne. Recordemos que la riqueza, dice que nuestra riqueza no esté aquí, nuestra mayor riqueza no esté aquí. Nuestra mayor riqueza está en el reino de los cielos, hermanos. Que todo lo que de aquí emana, de todo lo que sale de nuestros corazones, sea para agradecimiento a Dios. Sí, Dios, hay una parte que me gustó, hermanos, del versículo que leímos en Corintios, y cuando el apóstol Pablo manda a buscar las ofrendas o lo que Dios puso en el corazón de cada una de estas personas, dice la palabra generosidad, hermanos. Y aquí también Dios nos dice qué tan generosos somos para ofrendar a Dios. Después de que nosotros hayamos analizado nuestras vidas, después de que nosotros hayamos entendido cómo está nuestro diario vivir y qué tanto le hemos permitido a Dios que transforme nuestras vidas y nuestros corazones, y que hayamos analizado que lo que vayamos a ofrendar sea una ofrenda de olor fragante, vamos a lograr entender qué tan generosos somos para con Dios. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. No es la cantidad, sino la calidad con la que nosotros ofrendamos a Dios. Dios nos permite que nos pide, hermanos, que ciertamente lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Pero puedo dar a veces hasta un peso, hermanos, como hizo la viuda. ¿Qué hizo la viuda, hermanos? ¿Dio qué? Todo. Pero ¿cuál fue su mayor ofrenda, hermanos? Lo que ¿qué? Salió del corazón. No sabemos cuánto era lo que ella cargaba y cuánto fue lo que ella depositó. Pero lo que Dios tomó de esta mujer fue lo que salió del corazón. Y eso es lo que hoy, hermanos, Dios pide de nuestras vidas. Que lo que le demos a Dios sea totalmente consagrado, que sea limpio, que sea puro, pero sobre todo que sea con el amor que Él se merece, con el agradecimiento que Dios se merece, hermano. Seamos generosos con Dios, pero de lo que el Espíritu Santo coloque en nuestros corazones. Dice la misma palabra, dice no con exigencia, para que no se sientan con exigencia, sino que se sientan libres. Pero sabemos, hermanos, que cuando Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, créanme que el Espíritu Santo siempre va a poner ese espíritu de generosidad en nuestros corazones. Siempre va a poner ese espíritu de agradecimiento, porque no somos nosotros, ¿sí?, sino es el Espíritu Santo quien actúa en nuestros corazones. Es que nosotros somos agradecidos por la fe que hay en nuestros corazones, en quién hemos creído. Dice la palabra de Dios, no por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe, hermanos. No para que me vea el de al lado. Por eso dice el apóstol Pablo, preparen sus ofrendas, preparen la generosidad de sus corazones, que no les vea el de al lado, ¿sí?, sino que tú prepares desde tu casa, desde tu hogar, lo que tienes preparado para Dios. Pero que siempre sea una ofrenda limpia, una ofrenda que sea con mucho amor, que no nos vaya a pasar como las iglesias de Corintio que decía, todo está bien con ustedes, pero tengo algo en contra de ustedes, que han olvidado el primer amor. Y ese primer amor, hermanos, nos mueve, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, a quien nosotros haya un agradecimiento infinito para con Dios. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea con todo el amor, con todas nuestras fuerzas, y que pueda haber un alma agradecida también a Dios. Hace un momento
la verdad que desde acá, hermanos, escuchar a todos mis hermanos, los que están al fondo y medio y los que están acá al frente, alabar a Dios, hermanos, se escuchó muy bonito, hermanos. Todos abrimos nuestros labios y cuando somos de un corazón agradecidos, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nos olvidamos de las penas, nos olvidamos de las enfermedades. Recordemos que a través de las alabanzas también Dios sana nuestras enfermedades. Entonces, debemos, hermanos, de siempre vivir con un corazón contrito y humillado, pero agradecido. Que sigamos, hermanos, como dice su palabra, del segador y el agricultor. Que día a día, hermanos, podamos cuidar esa tierra, que podamos cuidar la siembra para que podamos tener una muy buena cosecha. No es fácil la tarea del cristiano, no es fácil la tarea del creyente. Cuando dice que a veces en el campo sale la hierba, el trigo y la cizaña. Sin embargo, dice su palabra que esperaron a que crecieran juntos para saber en qué momento y diferenciar entre una y otra, hermanos. Y a veces puede haber eso en nuestros corazones, pero tenemos que ser sabios. Dice su palabra, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a mí y yo os la daré. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si no logramos entender el misterio de Dios en nuestras vidas, tenemos su palabra sagrada. Tenemos armas, hermanos, con el que podemos preparar nuestra tierra. Y una de ellas, hermanos, cuando hacía yo mención del fertilizante, aquel grano que se coloca en la tierra para que esa tierra esté vitaminada, así como nuestros cuerpos, cuando nos vitaminamos, bueno, tenemos armas, hermanos, el cómo fertilizar esa tierra, de cómo fertilizar nuestros corazones. Y eso es precisamente, hermanos, a través de la oración. ¿Cómo regamos esa tierra? Tenemos oración, tenemos el libro sagrado que es su palabra, pero también tenemos el ayuno, hermanos. Cuando nosotros entonces utilizamos esos escudos que Dios nos ha dado, esas armas con las que podemos luchar contra esas semillas que no eran el fruto que estábamos esperando, entonces Dios te dice, aquí está, prepara tu vida, prepara tu alma, prepara tu tierra y verás que un día no muy lejano tendrás cosechas maravillosas. Serán cosechas de primera, hermanos, cosechas de calidad y no de cantidad. Puede haber un árbol lleno de muchos frutos, pero a lo mejor su sabor es insípido. Pero puede haber un árbol con muy pocos frutos, pero cuando las ves y las pruebas, el sabor es totalmente el que esperábamos, hermanos. Y eso es lo que Dios pide de nuestras vidas, que seamos generosos conforme al corazón, que seamos generosos conforme a la voluntad de Dios y a través del Espíritu Santo, pero que Dios pueda saborear lo que nosotros ofrendamos a Dios, hermanos, con ese olor fragante, hermanos. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. Trabajar en nuestras vidas espirituales para que todo lo que traigamos a nuestro Dios posterior, hermanos, venga limpio, venga con ese amor, con ese olor destilando maravilloso delante de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel dice que hacía los tabernáculos y presentaban ofrendas, dice que la gordura del ganado dice que subía. Y ese olor fragante, hermanos, era el que recibía Dios. Si la carne la pueden consumir, pero el olor, pero también la disposición del corazón de aquellas personas y el olor que subía, hermanos, era el olor fragante que Dios recibía, hermanos. Y eso es lo que Dios espera hoy, hermanos, en esta mañana, que podamos cambiar nuestra forma de ver las cosas, la forma de cómo vivo, de cómo camino en el día a día, hermanos, y que realmente podamos ser buenos sembradores,
para tener buenas cosechas, hermanos. Hoy ofrendo con amor, mañana mi hijo que está alejado de Dios está delante de la presencia de Dios. Y ahí está la primera cosecha. Mañana mi hermano, mañana mi padre, incluso hasta mi propio esposo o esposa. Ahí, hermanos, entonces veremos que la cosecha, la siembra que hemos puesto en manos de Dios tendrá frutos. ¿Cuántos hermanos llevan años pidiendo por la vida de sus de algún familiar, hermanos? Y después de muchos años ya están delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos hermanos hemos pedido por la vida de nuestros vecinos? Y ya muchos están convertidos. Y a veces esperamos que estamos sembrando, pero ya queremos que a las 2-3 horas ya salga la primera plantita. No, hermanos, la cosecha de Dios, Dios también demanda de nosotros un poco de paciencia. Que no es que hoy ya sembré, mañana voy a cosechar. Todo, dice la palabra de Dios, todo tiene ¿qué? Su tiempo. Todo tiene un proceso, todo tiene un ciclo, hermanos. Pero lo que Dios pide en nuestras vidas es que podamos amarle con todo el corazón y que le demos a Dios lo que le corresponde, que le demos a Dios lo que ha puesto en nuestros corazones, y todos los días de nuestras vidas, hermanos, seamos agradecidos y que no cosechemos, hermanos, para la carne, porque así como dice su palabra, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna, hermanos. Esa es nuestra cosecha principal, hermanos, porque aquí veremos el fruto de nuestras vidas. Aquí veremos, hermanos, al final de los tiempos, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su pueblo, hermanos, veremos la cosecha verdadera y la cosecha que tanto hemos esperado desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. No perdamos la visión, no perdamos el enfoque, hermanos, porque esta es la cosecha principal. Servirle a Dios, darle a Dios lo mejor, darle a Dios de todo corazón. Y no nos fijemos en el día de mañana. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia, y todo vendrá por añadidura. Dios bendiga su palabra, hermano.